Son 155.000 euros. Lleva un motor V8 de 525 caballos y aunque parezca que no tiene mucho sentido, la verdad es que lo tiene y a mí me encanta. Y en cuanto a diseño, a mí la verdad que el Defender me parece un coche súper atractivo y es la esencia de 4x4. Más aún en esta variante 90, porque como ya sabéis, el Defender se comercializa en tres versiones, en tres dimensiones diferentes, que es la 90, la 110 y la 130. Y a mí la versión corta, la versión 90, me parece espectacular. Pero antes de comenzar con la prueba de este Land Rover Defender, quiero que me dejéis por comentario, en un primer vistazo, qué os ha parecido en cuanto a diseño, estética, mecánica, qué os parece en general. Y sobre todo, recordaros que le deis un buen like a este vídeo para más contenido. Y la verdad es que a mí el diseño frontal del Defender me parece súper atractivo y sobre todo muy característico, con esas ópticas, con la denominación del modelo sobre el capó bien grande y con esta zona frontal tan plana. También tenemos una llanta de 22 pulgadas con neumáticos mixtos. Y es que, por cierto, a mí me encanta cómo se ve este color negro mate con negro brillo en la zona superior del techo, que también se encuentra en la zona del capó. Por cierto, también tenemos por aquí la denominación de V8 en esta variante más potente, y es que me encanta cómo se ve el Land Rover Defender corto, el Land Rover Defender 90, con estas tres puertas solamente. Me parece increíble. Pero sobre todo la zona más característica y llamativa del Defender es en la trasera. Encontramos la rueda de repuesto en el portón y sobre todo estas ópticas tan, pero que tan curiosas. Y por cierto, tiene 4 salidas de escape que se escucha así de bien. En cuanto a su mecánica, sí, tenemos ese bloque de 5.0 litros de cubicaje V8 con 525 caballos. Está sobrealimentado y también nos ofrece 625 Nm de par. Y es que a pesar de las dimensiones de este Defender, de su peso, que son más de 2.500 kilos, aún así sigue siendo capaz de hacer el 0 a 100 en tan solo 5,2 segundos. Y además me encanta, porque cuando tú aceleras, notas como el morro se levanta, es una pasada. En cuanto a su interior, la verdad es que se nota que es muy de 4x4. ¿Por qué? Pues porque encontramos principalmente plástico, aunque sí tenemos ciertas zonas recubiertas en piel. La zona del salpicadero es de mullido con plástico duro. La zona de la consola central también es plástico duro, pero luego en las agarraderas del acompañante, en la zona superior de las puertas, en la agarradera también de la propia puerta, pues tenemos estas inserciones que están acabadas en piel a juego con estos asientos, también en piel marrón, que son espectaculares, que tienen función de reglaje eléctrico, son ventilados y también calefactados. Por otro lado, tenemos este volante acabado en alcántara, que por cierto es muy, pero que muy grande, y unas levas de aluminio tras él que tienen bastante buen tacto. También tenemos un cuadro de instrumentos totalmente digital, que es muy personalizable, algo que a mí me gusta bastante, e incluso un head-up display. Por otro lado, su pantalla del sistema multimedia tiene un tamaño bastante correcto, tiene una interfaz que es muy sencilla y muy intuitiva, y que además pues tenemos ciertas opciones, sobre todo pensadas para el 4x4, como por ejemplo aquí, para ver la diferente altura de la suspensión o incluso los diferenciales o cómo traccionar las propias ruedas, ver el ángulo de inclinación, e incluso también tenemos el weight sensing, que es para ver hasta dónde podemos vadear con este Land Rover Defender. Aquí en el sistema de climatización también podremos controlar, por ejemplo, el control de descenso, regular la suspensión neumática, por ejemplo, subirla o bajarla, quitar el control de tracción, activar la reductora o, por ejemplo, también ajustar los diferentes parámetros sobre la climatización. Y por cierto, si le damos a este botoncito de aquí, podremos ajustar entre todos los diferentes modos de conducción que nos permite este Land Rover Defender, que como veis tiene una auténtica barbaridad. En cuanto a la plaza trasera, la verdad que son bastante confortables, eso sí, para 2 personas, 3 por el asiento central quizás es un poco más complicado y estrecho. Eso sí, con el asiento delantero ajustado a una medida estándar, como puede ser 1,80 m, Mario, que mide también 1,80 m, sigue teniendo suficiente espacio para la rodilla e incluso también para la cabeza. Y además tenemos por aquí sistema de climatización independiente con tomas de tipo USB para la recarga de nuestros dispositivos. Eso sí, el maletero quizás es el punto más negativo de esta variante 90, aunque sí es verdad que cuando te estás comprando esta versión corta sabes lo que hay. ¿Por qué? Pues porque al final, si abrimos el portón, encontramos que cubica una capacidad de solamente 240 litros, un maletero bastante reducido. Sí es verdad que nos dará para meter 2 o 3 maletillas de mano, pero no para mucho más. Vale, Jesús, cuéntame, ¿qué te ha parecido estos días este Defender con el V8? Hombre, la verdad que el Defender V8, utilizándolo como daily, no es tan mal daily, ¿eh? Hombre, no, utilizándolo como daily no es tan mal daily siempre que puedas echar Claro. los 18, 19, ¿cuánto te has estado haciendo de consumo? Mira, ahora mismo en 228 kilómetros el consumo medio
está en 21,9 litros cada 100 kilómetros. Vale. Velocidad media de 30 kilómetros por hora, o sea, un ámbito más bien urbano. Has hecho ciudad. Claro, hemos estado grabando, un poquito de achuchón, pero principalmente un uso normal y corriente. Vale, Pero así claro, que son 22 litros. buen daily, siempre que puedas. Claro, siempre que puedas mantenerlo, pero afrontar ese En gasto. cuanto a maniobrabilidad y demás, no es un coche incómodo de circular, porque al final no es un coche muy grande, estamos hablando de que son poco más de 4,3 metros de largo, es como un Seat León Vale, es aproximadamente. decir, para ponérselo en contexto a la gente, como Claro, un Seat León más es o como un menos. Seat León de grande, más o menos, o sea, de largo, mejor dicho. Sí es verdad que es más ancho de lo normal, pero no llega a suponer ningún problema, incluso callejeando por el centro de Madrid. Sí es verdad que vamos a tener que tener cuidado con la altura, porque es un coche muy alto, tenemos tres suspensiones, o sea, tres diferentes alturas de suspensión, tenemos un modo bajito, otro modo intermedio y otro modo más alto, y sí es verdad que de cara a entrar a parking, pues casi siempre o siempre vamos a tener que poner el modo de suspensión más bajo, y aún así Hay que vamos a estar tener pendiente. cuidado porque podemos chocar con la antena. Cuéntame algo más de dirección, tacto de suspensiones, frenos. Al final es un coche muy cómodo, es un coche que la suspensión es muy pero que muy confortable, está pensado pues para hacer off-road y no podemos tener una suspensión muy dura. Lógico. Sí es verdad que en el modo más deportivo pues se pone ligeramente durita, pero no es para nada incómoda, y sí es verdad que al final se nota mucho las inercias que tiene el coche. Es un coche que tú vas haciendo giros, notas cómo balancea, pero al final es un 4x4. Tiene que hacerlo. Claro, tiene que hacerlo. Ahí o sea, la suspensión está así por un motivo, Claro. ¿no? La configuración del chasis es esa, porque esto es una bestia fuera del asfalto. Claro, que al final, por mucho que tengamos aquí un V8 de 525 caballos, que cómo corre, cómo corre, cómo suena. Me encanta, a mí es un bloque que me encanta. Lo he es una probado barbaridad. en un montón de coches, ¿no? del grupo, y me encanta. A mí es una pasada. Es una auténtica brutalidad, porque encima cuando tú aceleras, notas cómo el morro se levanta, y es una sensación que al final no es común, porque baja muy alto, vas como a la altura de un camión, de una furgoneta, y de repente aceleras y dices tú, Sí, sí. ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Además, el sonido también del sobrealimentador, El maullido, ¿no? El maullido, ahí, el ese maullido. me encanta, Como ¿no? un gato. Y luego la patada, ¿no? Por supuesto, Sí. tenemos un nivel de prestaciones que no tiene sentido, ¿no? En plan, es lo que mola de este coche, ¿no? Que aparentemente no tiene sentido que tengamos ese V8 en un pero todoterreno, es brutal. pero el que no tenga sentido es lo que le da sentido, ¿no? El que sea esa animalada de 500, de más de 500 caballos, Sí. es una barbaridad, ¿no? Sí. Esa sensación de aceleración que tenemos con un coche de este peso, de estas dimensiones, una auténtica burrada. Fuera del asfalto, insisto, Es un coche insuperable. tiene una Hace lo que capacidad quieras, total, lo que tiene quiera. O sea, capacidad de tracción, capacidad de afrontar cualquier tipo de cruce de ejes, evidentemente estamos hablando con unos neumáticos mixtos, que no tenemos aquí un neumáticos todoterreno, no tenemos tampoco, no es un todoterreno preparado, ¿no? Pero aún así, esto tiene una capacidad Al final espectacular. el coche es más capaz de lo que tú realmente crees. Totalmente. O sea, tú vas a ir por sitios en los que dices, por aquí no paso, y el coche va a pasar sin problema. Bueno, y luego toda la gente nos habla de la electrónica de este nuevo Defender, que sí es cierto, tiene mucha más electrónica que el anterior Defender, porque el anterior era un producto muy espartano, muy clásico, muy purista en el mejor sentido de la palabra, pero aquí tenemos muchas más ayudas y más electrónica, ¿no? Haciéndonoslo más fácil. Sí, porque al final el anterior Defender era, como tú bien dices, muy espartano, tienes que tener muchos conocimientos, y ahora con el Defender, aparte de que ha hecho que sea mejor coche fuera del asfalto, porque la electrónica nos ayuda en ese sentido, tampoco hay que tener tantísimos conocimientos, porque tenemos muchos modos de conducción, e incluso tenemos uno que es el modo auto, que según por dónde estemos yendo, por dónde estemos circulando, qué tipo de conducción estemos haciendo, pues él solo va a poner el modo de conducción oportuno, va a activar los diferenciales, va a desbloquearlo, va a hacer lo que él crea oportuno, que por cierto, tenemos dos diferenciales. Ahí está, y no solo tenemos dos diferenciales, sino que además tenemos la suspensión neumática, Sí, tenemos una capacidad de tracción salvaje, es brutal. y seguimos teniendo uno de los mejores coches del mercado para hacer todoterreno. No es que haya muchos todoterrenos ahora mismo en el mercado, pero esto es una de las máximas expresiones de esta categoría. O sea, al final cuando tú piensas en un 4x4, ¿verdad? Piensas en un Defender. No, Es lo totalmente. que se te viene a la cabeza, y sabes que es un coche muy, pero que muy capaz, que al final puede pasar por sitio por donde, aunque tú creas que no pasa, pasa. Y yo eso lo comprobé porque estuve haciendo una experiencia con Land Rover y tal, y Goodyear, y dije, o sea, yo por aquí no pasaría, y el coche pasa sin problema ninguno. Yo lo he llevado en nieve, lo he llevado en barro, lo he llevado en todo tipo de circunstancias, y las capacidades fuera del asfalto están fuera de toda duda. Y luego aparte, volviendo al asfalto y de nuevo pensando, ¿no?, en este coche como un producto que vamos a utilizar todos los días, es un coche con unas suspensiones cómodas, lo hemos Sí. mencionado, pero también es un coche con un buen nivel de aislamiento. Sí, al final baja a 120, y a pesar de las dimensiones del coche,
no encontramos mucha rumorosidad, está muy bien insonorizado, muy bien aislado. Un coche muy cómodo que incluso con estos neumáticos que son mixtos, son unos Continental mixtos, pues sirven tanto fuera del asfalto como en el propio asfalto. Es un coche perfecto para el día a día, para irnos al campo, para irnos a la finca, para hacer una conducción pues más off-road, pero después también si nos tenemos que hacer un viaje de 500 kilómetros nos lo vamos a hacer sin ningún tipo de problema. De hecho, un enfoque que me mola a mí de este Land Rover Defender V8 es comprarlo para no meterlo en el campo. A mí me mola por la imagen que tiene, me mola por el V8 que tiene. Por la presencia pura que tiene el coche. Y es un producto de lujo, es un producto diferencial, es un producto exclusivo, es un producto que llegas al restaurante de lujo de tu ciudad con él, lo plantas en la puerta y no desentona respecto a los deportivos, respecto a los GTs que te vas a encontrar. Claro. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo y la prueba de este Land Rover Defender, dejadnos un buen like y lo que os ha parecido en los comentarios. Así que nos vemos en el próximo vídeo.